El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. Mario Maldonado retrata la acelerada caída del llamado Grupo Tabasco, una cofradía de políticos cercana a Andrés Manuel López Obrador que, en menos de 6 años, pasó del poder absoluto al desgaste, la fragmentación interna y el escándalo público. Con el título El debacle del Grupo Tabasco en El Universal, el autor plantea que este grupo, surgido del núcleo más íntimo del obradorismo, ha terminado por reflejar la corrupción, el abuso de poder y el fracaso de los megaproyectos insignia de la 4T, como Dos Bocas y el Tren Maya. Uno de los ejes del texto es el conflicto abierto entre Adán Augusto López y Javier May, ambos tabasqueños empoderados por el expresidente. Maldonado documenta que May ha acusado a Adán Augusto de encubrir a un secretario de seguridad vinculado con el crimen organizado, lo que no solo representa una disputa personal, sino una ruptura visible dentro del grupo más cercano a AMLO. 2. Con el título Políticos de piel sensible y mente autoritaria, en El Heraldo de México, Jorge Romero denuncia que la llamada Ley de Ciberasedio en Puebla es en realidad una ley de censura disfrazada, diseñada con la intención deliberada de reprimir la crítica y la libertad de expresión. Señala que esta norma fue impulsada originalmente como represalia contra una cuenta crítica en redes sociales y aprobada por mayoría oficialista, sin sustento jurídico y con una redacción ambigua que permite criminalizar cualquier opinión considerada ofensiva. Romero advierte que la reforma corregida no resuelve el problema de fondo, sino que maquilla la ley sin eliminar su carácter persecutorio, manteniendo términos vagos que permiten al poder interpretarla a su conveniencia. A su juicio, la norma viola principios constitucionales como la legalidad penal y la presunción de inocencia, y representa un intento del gobierno de blindarse frente al escrutinio ciudadano. Además, enmarca esta ley como parte de una estrategia nacional autoritaria, evidenciada por casos similares en otros estados como Sinaloa, Campeche, Veracruz o Sonora, donde se ha perseguido a periodistas, críticos y académicos. Por ello, el PAN interpuso una acción de inconstitucionalidad y promueve amparos ciudadanos para combatir esta amenaza. Concluye exigiendo a la Suprema Corte una definición clara en favor de la libertad de expresión y advirtiendo que no se puede permitir que el miedo sustituya al debate democrático. 3. Javier Martín Reyes analiza el caso de Carla María Estrella Murrieta, sancionada por un tuit crítico sobre una candidatura política. Aunque la publicación era sarcástica y breve, menos de 280 caracteres, fue denunciada como violencia política de género. A partir de ello, se activó todo el aparato sancionador electoral. La sala especializada del Tribunal Electoral le impuso una multa, la obligación de disculparse públicamente, leer 5 textos para sensibilizarse, tomar un curso, publicar parte de la sentencia en su cuenta con lenguaje incluyente y sencillo, y fue inscrita por 1.5 años en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. La Sala Superior ratificó la sanción con el voto de calidad de la magistrada presidenta tras un empate. Con su columna titulada El autoritarismo de dato protegido en El Universal, Reyes considera estas sanciones desproporcionadas y ejemplarizantes contra una ciudadana sin poder ni recursos. Si bien reconoce la existencia de violencia estructural contra las mujeres, critica el uso político de las herramientas jurídicas usadas por personas con poder para silenciar críticas legítimas, escudándose en el derecho a la igualdad. En vez de proteger a quienes enfrentan discriminación, estas normas se usan para blindar a figuras públicas frente al escrutinio sobre falta de democracia interna, nepotismo y redes familiares. Concluye que el caso no es aislado, sino parte de una regresión autoritaria. Cita también la censura a Héctor de Mauleón bajo el mismo argumento. Para Reyes, cuando los tribunales pierden independencia y sentido común, dejan de defender derechos y se vuelven en cómplices del poder. 4. En Expansión, Karina García apunta que México se encuentra ante una de las reformas electorales más controvertidas de su historia. Mientras el gobierno impulsa reducir el número de legisladores plurinominales y modificar la estructura del INE, expertos como José Woldenberg y Lorenzo Córdoba, agrupados en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, IETD, proponen lo contrario: más representación proporcional y mayor autonomía institucional. Su propuesta gira en torno a 4 ejes: reformas con consenso amplio y no por mayoría simple, un equilibrio 50-50 entre diputados de mayoría y plurinominales y senadores 100% plurinominales, 4 por estado,
un INE autónomo con consejeros designados por el Senado con 2/3 de los votos y financiamiento público a los partidos para frenar la infiltración criminal. Para estos expertos, sin estas condiciones cualquier reforma sería ineficaz o se convertiría en un arma de poder. Actualmente, Morena controla el 73% de la Cámara de Diputados y el 70% del Senado, lo que refuerza la preocupación de que las reformas busquen concentrar aún más poder. En el fondo, señala el texto titulado Exconsejeros del INE plantean 4 bases para hacer una reforma electoral, que el verdadero conflicto no está solo en la representación política, sino en el control del dinero y los tribunales electorales, lo que revela una lucha más profunda por las reglas del juego democrático. 5. En las democracias, las elecciones solían ofrecer una disyuntiva entre cambio y continuidad, pero en los últimos años esa lógica se ha roto. En lugar de avanzar, muchos proyectos políticos han comenzado a mirar al pasado, prometiendo una supuesta época dorada que nunca fue tan dorada. México no ha sido la excepción. Desde 2018, la propuesta dominante no ha buscado modernizar al Estado, sino restaurar viejos esquemas, centralización, clientelismo, desaparición de contrapesos y símbolos ideológicos del priismo más arcaico. Jaina Pereira, en Letras Libres, apunta que el problema es que, frente a este giro regresivo, las oposiciones han respondido con nostalgia, señalamiento y parálisis. Se indignan, sí, pero no proponen. El artículo titulado La radicalización del mundo afirma que el contexto político de México lleva al menos una década atrapado en el enojo y en la idea de que basta con exhibir los excesos del poder para que el ciudadano despierte, pero no es así. Si el actual régimen tiene éxito, no es porque la gente sea ignorante, sino porque el otro modelo también decepcionó. Hoy, la política está secuestrada por la polarización, la desconfianza y la incapacidad para imaginar un futuro distinto. Pensar que regresar a los 90 es una respuesta válida al regreso de los 70 solo revela una falta de creatividad profunda. El reto no es gritar más fuerte, sino pensar mejor. Diseñar un país posible, incluyente y moderno. Porque mientras seguimos discutiendo quién tuvo razón, millones de personas siguen esperando soluciones reales y no podemos darnos el lujo de perder otra década más quejándonos del pasado sin construir un futuro. 6. En Animal Político, Víctor Manuel Sánchez Valdés, con su columna El fantasma del general Cienfuegos, señala que la exoneración express del general Salvador Cienfuegos, arrestado en octubre de 2020 en Estados Unidos por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, sigue generando dudas y afectando la imagen de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. A pesar de que la DEA entregó más de 700 páginas de evidencia, el gobierno mexicano gestionó su regreso con amenazas diplomáticas y lo exoneró en solo 2 meses, en enero de 2021 sin una investigación transparente. La entrega de una condecoración en 2023 por parte de AMLO y su presencia en actos oficiales de Sheinbaum en 2022 y 2025 refuerzan la percepción de respaldo político. Aunque la presidenta insiste en su inocencia, autoridades estadounidenses han sostenido siempre la validez de las pruebas y la presión diplomática como motivo de su liberación. La columna plantea interrogantes sobre la rapidez del proceso, la falta de transparencia y la posible presión del ejército sobre el gobierno mexicano. El caso fue retomado recientemente por el abogado de Ovidio Guzmán en Estados Unidos, evidenciando como símbolo incómodo de opacidad institucional que amenaza con dañar políticamente tanto al expresidente como a la actual mandataria. 7. En columnas internacionales, Betsy Levy-Paluk, para The Atlantic, expone cómo la llamada espiral del silencio amenaza a las democracias modernas. Sostiene que cuando la expresión de opiniones políticas se percibe como riesgosa o socialmente sensible, muchas personas prefieren callar, abstenerse de protestar o no manifestarse públicamente. Esta autocensura, que puede parecer trivial o incluso cortés, genera una cadena de silencios que distorsiona la percepción colectiva sobre lo que realmente piensa o desea la sociedad. El eje narrativo es un diagnóstico y advertencia. El silencio se interpreta como aceptación del statu quo y esa interpretación inhibe a otros de expresar sus preocupaciones o críticas, creando una percepción errónea de consenso. Paluk compara este fenómeno con el cuento del emperador desnudo,
Muchos saben que algo está mal, pero temen ser los únicos que lo digan. La autora defiende el papel vital de las protestas, no solo como forma de presión a las élites, sino como una manera de romper este círculo vicioso. Las manifestaciones públicas permiten a las personas ver que no están solas, validan sus creencias y reducen la autocensura. El tono del texto es analítico y preocupado, orientado a resaltar el valor del disenso y la expresión pública como fundamentos esenciales de la vida democrática. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.